Distinguida presidenta de SEPA, señor vicepresidente del Consejo, miembro de la Asistencia Sanitaria de la Gerencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, señoras y señores. Bueno, podríamos decirles a todos ustedes que para que ustedes lo sepan, vamos a desbrozar qué es SEPA y cuál es su función social. Ya sabemos que tenemos una sociedad española de periodoncia y osteointegración, y hoy se presenta la Fundación por su dimensión más pública, más social, más cercana de los ciudadanos. Se presenta con un trabajo desarrollado por la Sociedad de Prevención de Ibermutuo Amur, con el apoyo de SEPA y la Universidad Complutense de Madrid, que recoge una muestra representativa de la población laboral en el territorio español, constituida por un asunto que no es un tema menor, el número de trabajadores estudiados, 5.437. Representa una muestra muy importante. Así que hoy conoceremos, aprovechando la presentación de la Fundación, los datos preliminares del primer estudio epidemiológico de salud bucodental específico en la población laboral de España. Revelan que la enfermedad, en principio periodontal, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Parece mentira, pero ahora sí, lo veremos a lo largo de este rato que estaremos juntos, y tienen que disculparnos en un tema. Es que estamos con un público muy transversal, en el que muchos tienen y atesoran todo el conocimiento y otros, como yo mismo, venimos a aprender en qué consiste la enfermedad periodontal y sobre todo las funciones de SEPA. Por tanto, unos tendrán que bajar el tono de su conocimiento para adaptarse a la realidad que se explique, y otros, como yo mismo insisto, tendremos que aprenderlo para así trasladarlo a la sociedad. Sin más dilación, quiero darle la palabra a la presidenta de SEPA, la doctora Núria Vallcorba. Muchas gracias, doctor Beltrán. Señor vicepresidente del Consejo de Dentistas, gerente de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, decano, patronos, socios de SEPA, representantes de empresas del sector y de la Sociedad de Prevención Ibermutuo Amur, amigos todos. Es un honor abrir este acto público de presentación de la Fundación Española de Periodoncia e Implantes Dentales. Una fundación recién nacida que está dando sus primeros pasos con mucha ilusión, queriendo fortalecer la ciencia y la salud como estímulos necesarios ante la complicada situación social y económica que atraviesa nuestro país. Y qué mejor apertura que mediante una radiografía de la salud bucodental y periodontal de la población española, al tiempo que avanzamos el que será un extraordinario e innovador encuentro científico el próximo mes de noviembre en Madrid, donde celebraremos la 46 reunión anual de la Sociedad Española de Periodoncia y la segunda reunión SEPA de higiene bucodental, con un plantel de temas y dictantes de primer nivel internacional. El desarrollo de la periodoncia y la promoción de la salud son los ejes que vertebran la acción de esta nueva fundación, una entidad de interés público que desde SEPA ponemos a disposición de la comunidad científica, clínica, asistencial, profesional y empresarial vinculada al mundo de la odontología en España. Como saben, las enfermedades periodontales son de las patologías más prevalentes en el ser humano y, sin embargo, de las menos conocidas. Así pues, tenemos una tarea por delante a realizar a lo largo del tiempo con otras sociedades científicas, odontológicas y médicas, con los colegios profesionales, con las administraciones públicas, con las universidades, con las empresas del sector, con los dentistas, con los higienistas dentales, con todo el personal de las clínicas y especialmente con los pacientes que cada día exigen de sus tratamientos más ante la facilidad de acceso a la información o, por desgracia, a veces también a la desinformación. Desde la Fundación Española de Periodoncia e Implantes Dentales asumimos la responsabilidad de contribuir a la mejor salud de la población desde la solidez científica, la formación y la divulgación. Prueba de ello es el ambicioso programa de proyectos, cursos o campañas de sensibilización que realizamos. Sirva como ejemplo el número 3 de nuestra revista Cuida tus encías, que les debe haber entregado hoy antes de entrar y de la que en el próximo mes distribuiremos en kioscos 170.000 ejemplares con capacidad para llegar a una audiencia cercana al 1.000.000 de personas.
Con el fin de reforzar la labor desarrollada desde hace más de 50 años por la Sociedad Española de Periodoncia, hemos querido impulsar la Fundación, guiada por el interés general y a disposición de toda la comunidad odontológica. Es hoy un privilegio contar con los doctores Mariano Sanz, Juan Blanco, Juan Carlos Llodra y Miguel Carasol, quienes con su acreditado saber y capacidad de comunicación nos ayudarán a conocer cómo está la salud bucodental de la población española y a reflexionar también sobre adecuadas estrategias que nos permitan aunar esfuerzos capaces de trasladar un mensaje de salud y de prevención a la población. Además de repasar los datos de la encuesta de salud oral 2010, dirigida por el doctor Llodra, hoy conoceremos también un avance del novedoso estudio epidemiológico sobre salud periodontal y bucodental en la población laboral, impulsado por la Sociedad de Prevención Ibermutuamur y coordinado científicamente por el patrono de la Fundación SEPA, el doctor Miguel Carasol. En nombre de la Fundación SEPA y de la Sociedad Española de Periodoncia, les reitero mi más sincero agradecimiento por su asistencia a este acto y cedo la palabra a continuación al doctor Juan Antonio López Calvo, vicepresidente del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querida Nuria, presidenta de la Sociedad Española de Periodoncia. Ilustrísimo señor presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región y el señor gerente de Asistencia Sanitaria y mis queridos y distinguidos compañeros y amigos todos. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Española de Periodoncia e Integración la gentil invitación que nos ha hecho al Consejo General a participar en este acto de presentación de la Fundación Española de Periodoncia e Implantes Osteointegrados y también quiero disculpar la ausencia del doctor Villavigil, que en estos mismos momentos se encuentra dirigiendo una sesión de nuestro comité ejecutivo. La SEPA es una sociedad adscrita al Consejo General, una sociedad con la que colaboramos conjuntamente en muchos ámbitos, en el ámbito de la formación continuada, en las de campañas de divulgación y últimamente y de forma muy especial en el desarrollo de las especialidades de la odontología, porque hay presencia de destacados miembros de la directiva de SEPA en varios de los comités específicos de varias especialidades. Me gustaría destacar comentar un par de aspectos. En primer lugar, la importancia y el interés de los objetivos que ha determinado la Fundación. Y concretamente el primero de ellos, nada menos que la vinculación entre la salud bucodental y la salud en general. En este terreno, la Federación Dental Internacional, la Agencia Europea de la ERO, que es la Organización Territorial Europea de la Federación Dental Internacional, y el propio Consejo General, estamos trabajando con bastante éxito, parece ser, porque la Organización Mundial de la Salud está bastante receptiva en incorporar la caries y la enfermedad periodontal al ámbito de las principales enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Y creemos que las conversaciones están bastante avanzadas y tenemos mucha esperanza en que se incorporen estas enfermedades bucodentales fundamentalmente en la lucha contra ellas. En segundo lugar, me gustaría destacar también los datos muy importantes y muy interesantes que se desprenden de la encuesta de salud oral en la última edición, en la que se ha hecho un repaso de la situación de la salud oral en España en la actualidad. Se ha visto la evolución en un periodo de casi 20 años, desde 1993 hasta 2010, y también se están determinando los objetivos para el año 2020. El doctor Llodra, que es vicesecretario y vicetesorero del Consejo General, y ha sido el director de este estudio, os dará amplia información sobre el tema. Con estos objetivos tan importantes, con la seriedad y la capacidad organizativa y de convocatoria que caracteriza a la SEPA,
que está bien demostrada, estamos seguros de que vais a alcanzar vuestros objetivos y queremos que sepáis que contáis con todo nuestro apoyo en esta iniciativa. O sea que os deseamos con sinceridad el mayor de los éxitos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor vicepresidente del Consejo General. Ahora vamos a dar la palabra a quien tiene la responsabilidad en la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, en el ámbito sanitario. Es Jesús Vázquez Castro y él es gerente de Asistencia Sanitaria, al que le rogamos nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecer la amable invitación por parte del comité organizador a participar desde el punto de vista de la institución, en este caso en la Comunidad de Madrid y más en concreto como representante de la Dirección General de Atención Primaria, que es donde me ubico como gerente asistencial de lo que es la atención primaria y que, como todos ustedes conocerán, es una amalgama de profesionales que pasan desde el médico de familia, la enfermera, el pediatra, pero, como no, por los más de 135 odontólogos y 90 higienistas que están trabajando actualmente en nuestra Comunidad de Madrid. Lo primero, agradecer el esfuerzo y el trabajo que todos estos profesionales están haciendo en el día a día, muchas veces desconocido, y que, visualizando un poquito el contenido y los objetivos de esta jornada, de este encuentro, yo creo que evidentemente nosotros como atención primaria, como profesionales que engloba a las prestaciones y la atención sanitaria que están interconectados con los objetivos de esta fundación, teníamos que estar aquí por lo menos para dar ese soporte y ese reconocimiento a lo que hemos estado haciendo durante tantos años y sobre todo lo que nos queda por hacer en el entorno de los nuevos escenarios que se nos avecinan. A nadie se nos escapa que estamos en un momento tremendamente complejo, donde ha salido un Real Decreto Ley hace bien poco de medidas de sostenibilidad del sistema nacional, en el cual estamos intentando dar forma a ese jarrón entre todas las comunidades, prestaciones, carteras de servicios, etcétera, etcétera. Probablemente va a haber un antes y un después en cuanto a la atención sanitaria, a las prestaciones, aseguramiento, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos que dar entre todos una visión, yo creo que lo más positiva posible, y si queremos que nuestro sistema sanitario público sea sostenible y sea universal, es evidente que tenemos que pasar por cambiar muchas veces la mentalidad en el manejo de determinadas patologías, no solamente agudas, sino en lo que es la cronicidad. La cronicidad prácticamente está en todas las especialidades médicas y está desde la odontología hasta la neumología, la neurología. Estamos ya trabajando en varias comunidades. Nosotros en la Comunidad de Madrid ya hemos presentado un proyecto de trabajo de cronicidad, y sí me gustaría, hilando con el contexto, el escenario en el que estamos, que es clave, es vital, y cada vez lo tengo más presente, que todo aquello que podamos ayudar a que la población sana no enferme, y la que enferme, en la medida de lo posible, no se haga crónica, es un esfuerzo de todos. Ahí creo que tenemos un trabajo importantísimo en cualquiera de las patas donde estemos trabajando, en la empresa privada, en la salud pública, en el ámbito hospitalario, en el ámbito de atención primaria. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en volver otra vez a reorientar nuestros servicios a la promoción y a la prevención. Evidentemente que tenemos que seguir trabajando en la asistencia, en el diagnóstico, en la terapéutica, pero creo que es clave, cada vez, si cabe más, hacer al ciudadano copartícipe de sus enfermedades en el manejo. Tendremos que trabajar más con las asociaciones de enfermos, tendremos que dar más educación sanitaria, educación para la salud, y yo creo que este foro y este marco nos va a dar un poco también el zoom de por dónde tenemos que ir. Por tanto, me gustaría
que entre todos calara el mensaje de que tenemos que seguir, si queremos seguir teniendo un proyecto de sostenibilidad en el sistema sanitario, es evidente que habrá que retomar determinados aspectos en las carteras de servicios, las prestaciones que les tenemos que dar al ciudadano, pero creo que, sobre todo, tendremos que seguir potenciando la promoción y la prevención, la cultura y el autocuidado de las enfermedades en los pacientes. Espero que la jornada sea un éxito y que todos saquemos de aquí la mejor reflexión posible para dónde tenemos que seguir caminando en los próximos años. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al gerente Miguel o Jesús Vázquez por su aportación. Tienen mucho trabajo en la comunidad, que lo sepa. Se lo puede transmitir al consejero porque los datos reflejan que el porcentaje es algo mayor en esta comunidad en el ámbito de la periodontitis que respecto a la población laboral del resto de España. Pero también le saluda de nuestra parte. Sabemos que cada día inaugura algún nuevo espacio sanitario para el servicio público. Bueno, miren ustedes, radiografía de la salud bucodental y periodontal de la población española. Vamos a empezar, vamos a intentar no perder la armonía que tenemos hasta este momento, pero conseguir un ritmo en el que todos aprendamos rápidamente algunas cuestiones. Voy a empezar con el catedrático de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid, que es patrono de la Fundación. Es, según los datos que yo he podido comprobar, una autoridad europea, y por tanto, cuando es autoridad europea lo es también mundial, y es una persona que atesora el conocimiento para podernos hacernos entender de dónde venimos, qué somos en este ámbito de la enfermedad periodontal y a dónde podemos llegar los españoles. Por tanto, me gustaría que esa fuera la primera pregunta que me contestara el doctor Mariano Sanz. Pues partimos de la periodoncia. Y, lógicamente, la periodoncia se puede entender y se debe entender como un área de la odontología que se ocupa de la prevención y el tratamiento de las enfermedades de las encías. Entonces, la periodoncia viene, lógicamente, desde que existieron las enfermedades de las encías, que prácticamente existieron desde los albores de la humanidad, cuando empezamos, sobre todo, a utilizar dietas blandas, fundamentalmente. Pero, remontándonos mucho más cerca, hemos vivido hasta hace poco en España en un contexto donde la mayor parte de la demanda odontológica se debía a enfermedades de los dientes, porque la tasa de caries era muy elevada. Afortunadamente, la prevención en nuestro país ha supuesto, y el profesor Yodra nos ilustrará posteriormente, que la incidencia de caries ha disminuido tremendamente en nuestro país, sobre todo en las personas más jóvenes. Sin embargo, esto es tremendamente positivo porque podemos conseguir que nuestra población alcance edades más avanzadas con mucho más dientes en su boca, pero esta disminución en la incidencia de caries no se ha traducido tanto en una disminución en la incidencia de las enfermedades de las encías. Y, por lo tanto, relativamente las enfermedades de las encías han alcanzado una mayor relevancia en los últimos años. Y ese es el momento donde estamos. Además, en los últimos años, ya lo ha mencionado el vicepresidente de nuestro Consejo General, que hemos descubierto o hemos tenido conocimiento de la importancia de las enfermedades de las encías en el contexto de la salud general, a través de una serie de interacciones más o menos complejas que hoy en día no son aceptadas solamente por nosotros los dentistas, sino que, para dar un dato, hace exactamente 10 días la Federación Europea de Cardiología admitió como enfermedad de riesgo para las enfermedades cardiovasculares la periodontitis. Esto es un hito, verdaderamente, en cuanto a nuestra especialidad, porque se reconoce la periodontitis como una enfermedad de riesgo, como puede ser la diabetes o como puede ser la hipertensión arterial, ¿no? Por lo tanto, ese es el eslabón hacia donde vamos, hacia el futuro. En el futuro vivimos en un contexto donde la población, lógicamente, se preocupa de mantener su salud, pero también de buscar el bienestar. Y también entendemos que las enfermedades periodontales hoy en día es la causa más importante de pérdida de dientes y también es la causa más importante de problemas de interacción social, estéticos, de recesiones, de pérdida de tejido, con lo cual nuestra área de conocimiento, la periodoncia, pues busca, por un lado,
entender las enfermedades, prevenirlas y al mismo tiempo potenciar la salud general con la prevención de las enfermedades, y por otro lado buscar tratamientos que sean lo más eficaces para controlar la enfermedad, para controlar estas infecciones bucales y al mismo tiempo buscar el mejorar estos aspectos de bienestar tan importantes. Y esta es quizá la razón por la que nuestra área de conocimiento incluye distintos tipos de terapéuticas reconstructivas, terapéuticas regenerativas y, por ejemplo, la terapéutica de implantes, que ha supuesto una revolución en la rehabilitación de nuestros pacientes. Por ello, nuestra área es un área muy rica, tanto en adquisición de conocimientos como en servicios asistenciales y preventivos a la población, porque los datos es que estamos en problemas frecuentes, problemas que afectan a una gran parte de la población adulta, sobre todo. Estamos ante problemas, como ha mencionado el consejero, de cronicidad, problemas que pueden afectar y que afectan a la salud general de la población, y problemas que, afortunadamente, con nuestra interacción preventiva y terapéutica, tienen una buena solución desde el punto de vista curativo, pero también desde el punto de vista rehabilitador. Está bien, eso sin papeles. Eso lo cuenta usted sin papeles. De todas maneras, quiero que sepan que todos van a hacer una exposición con la primera pregunta más global, más amplia, y luego iremos preguntando cosas más concretas, ¿no? Les puedo asegurar que esta modernidad de este tipo de sillas son muy incómodas para hablar a los ponentes. A los ponentes les gusta mucho siempre tener algo delante, una mesa, da más seguridad. Por eso piensen ustedes que estamos en un territorio bastante inhóspito y poco frecuente. Ninguno llevamos bata blanca, pero todos aquí se dedican a la asistencia, a la docencia y a la investigación. Así que nos vamos a ir a Galicia, ahora, viajamos un poco y hablamos con un anterior presidente de la SEPA, expresidente, es líder de opinión en este ámbito, es una persona a la que he conocido en otros congresos y reuniones científicas y, bueno, en Galicia las cosas pintan bien en el ámbito de la odontostomatología, hay una gran tradición en la universidad en el ámbito de la odontostomatología y él es profesor titular de periodoncia de la Universidad de Santiago de Compostela, patrono de la Fundación SEPA, es el doctor Juan Blanco y, claro, es blanco, pero además está en el sitio adecuado hoy en Madrid porque es blanco y del Madrid. Así que es un día espléndido. Y en Cibeles. Así que es un día espléndido para... Se me había olvidado la diosa. Sabemos que un cardiólogo tiene un fonendo, ¿no? Y luego tiene un electrocardiógrafo, y luego un holter. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Con qué trabaja un periodoncista? Pues buenos días a todos en primer lugar. Con algo muy sencillo como es una sonda y, en último término, con una radiografía para evaluar las consecuencias de estas enfermedades, como muy bien comentaba el profesor Sanz, ¿no? Que es la pérdida de los tejidos que rodean al diente. Fundamentalmente, lo que inserta el diente al hueso, que es un ligamento, igual que cualquier otro ligamento que podamos tener en el cuerpo. Este ligamento se pierde, se destruye por la propia interacción entre las bacterias y las defensas del huésped, de tal manera que nosotros debemos detectarlo con nuestra sonda. Antes, evidentemente, de que se produzca esta destrucción, hay un signo que es muy importante como diagnóstico precoz, que es el sangrado de las encías, que lógicamente esto debería, digamos, desde un punto de vista de diagnóstico precoz, desde el punto de vista del dentista general quizá, o de los centros de salud, pues realizarse de una manera con más frecuencia, de tal manera que al conseguir que estos diagnósticos fuesen de una manera precoz, pudiésemos hacer tratamientos no tan cruentos para los pacientes, y no solamente no tan cruentos, sino menos costosos, ¿no? Teniendo en cuenta también la situación económica en la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Por tanto, yo creo que el resumen es sonda periodontal lo más importante, que es, digamos, como el fonendo para el cardiólogo, y la radiografía de esos tejidos duros que nos van a permitir diagnosticar que exista o no esa pérdida de hueso, que sería el electrocardiógrafo para el cardiólogo.
Está bien. Bueno, hay mucha gente que se creía que los ligamentos solo estaban en la rodilla, en algunos otros lugares, ¿no? Pero es que hay mucha gente que no sabe eso y es fundamental saber qué territorio estamos pisando. De la misma manera que hay especialistas en endocrino, que hay cardiólogos, que hay traumatólogos, dentro de la propia odontostomatología hay muchas especialidades que no se conocen. Bueno, nos corresponde ahora presentar a un epidemiólogo, una persona que ha trabajado profundamente en el Consejo de Odontólogos en el ámbito de la epidemiología, en encuestas, concretamente la 2010, es profesor titular de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de Granada y es director de la Escuela de Salud, de la Encuesta de Salud Oral 2010. Es también miembro de la Junta de SEPA y me gustaría que me dijera, bueno, entre sus trabajos hechos para el Consejo, ¿no?, ese trabajo de 2010, y este otro que se presenta hoy, que ha sido desarrollado por la Sociedad de Prevención Ibermutuamur, ¿qué aproximaciones hay para que digan en qué coinciden, en qué se diferencian? Porque son de distinto ámbito, pero me gustaría saber grupos de edad, dónde están las patologías, hombres y mujeres. Simplicidad, por favor. Bien, buenos días. En primer lugar, permítame una mínima rectificación, porque si no me van a fusilar en SEPA. No soy miembro de la Junta de SEPA. Quisiera yo de pertenecer a SEPA, pero soy un profundo admirador de SEPA y muy agradecido con la enorme labor que se está haciendo. Estaba todo el mundo preocupadísimo por eso. Me imagino. Bien, una diferencia importante de los dos estudios es que en los estudios que yo he dirigido a nivel del Consejo General nos ocupamos de población general, con diferentes grupos de edades. Eso viene perfectamente definido por la OMS, cuáles son los grupos de edades. Y los que nos interesan hoy son dos grupos de edades de la OMS, los llamados adultos jóvenes, que van de 25 a 44 años, y el grupo de senior, que va de 65 a 74 años. ¿Y qué ocurre? Cuando empezamos a comparar los datos con el estudio realizado de población laboral, lógicamente el grupo de 65 a 74 años de población laboral no lo hay, y los demás grupos de edades no lo teníamos reflejado en la encuesta nacional. En resumen, nos quedamos para poder comparar solo y exclusivamente con el grupo de 25 a 44 años. Y realmente, estuvimos viéndolo Miguel Tarasol y yo, las diferencias son mínimas, hay una cierta tendencia a más patología en población laboral, pero también es verdad que en la encuesta de población laboral hay más personas del género masculino, probablemente más fumadores en población general, y todo eso puede explicar que haya un ligero mayor aumento de la prevalencia de enfermedad periodontal en la encuesta de Miguel Tarasol. Pues muchas gracias. Estamos hablando de un territorio muy limitado. O sea, aquí la palabra dolor, la palabra tabaco, la palabra sangrado no son asuntos menores. Es decir, que es muy simple, pero es de una gran trascendencia posteriormente clínica, ¿no? Bueno, tenemos un patrono de la Fundación SEPA, que es coordinador científico del estudio de la Sociedad de Prevención Ibermutuamur de Salud Bucodental de la población laboral española, que es el doctor Miguel Tarasol, que ha hecho un trabajo, me dicen que profundo y extraordinario, eso me cuentan, usted lo sabrá, pero me gustaría que nos dijera cuáles son las características más significativas que usted ha apreciado en el estudio e incluso si hay alguna que le haya sorprendido. Bien, buenos días a todos. La verdad es que coincido mucho con lo que ha expuesto el profesor Yodra. Es verdad que este es un estudio realizado en población laboral. Hemos aprovechado que la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, pues la verdad es que tiene mucha experiencia en hacer estudios preventivos, mucha experiencia también en proyectos de investigación a nivel con cientos de miles de personas de prevención de riesgo cardiovascular, estrés, etcétera, y por tanto con esa infraestructura pues decidimos a través de la colaboración con SEPA, a través de la colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente con el Consejo de Dentistas y con el Colegio de Odontólogos de Madrid, que está aquí su presidente, el doctor Ramón Soto. Al fin y al cabo empezamos a hacer un estudio nacional
que ha acabado por ser bastante representativo, puesto que incluía 5.400 personas encuestadas, todas de población laboral, en las que yo creo que hay varios hechos importantes. En primer lugar, es un estudio que efectivamente los estratos de edad son diferentes a los de la población general española, como es lógico y natural, y por tanto nos permite hacer comparaciones en grupos relativamente pequeños, como es el de los 35 a los 44 años. Aquí podemos presentar hoy parte del estudio hecho que corresponde a los datos de Madrid, que son sobre 1.400 personas. Entonces, hechos relevantes que hay es que es una población con predominio mayoritario español, con más proporción de varones, hay muchos fumadores, fuma un 30% de la población laboral y un 13% es exfumadora, es decir, es una población que en este caso también tiene un nivel económico medio, un nivel ocupacional también medio, por tanto tiene una característica realmente particular. Entre los datos más importantes que nos permite es comparar con otros estudios hechos en España y en el extranjero también. Realmente comparar los estudios en España son muy fáciles porque el profesor Llodra ha dirigido la mayoría de los estudios realizados en España y es un asesor científico de primer nivel en este estudio. Entonces, la comparación es cierto que nos da una idea de que la caries va disminuyendo, que los índices de restauración, es decir, los dientes están más tratados cada vez, lo que quiere decir que hay más asistencia odontológica. Ya a nivel periodontal, pues es cierto que tenemos a nivel de cifras de pérdida de inserción, estamos en la población encuestada de los adultos jóvenes con más de un 30% de pacientes con periodontitis y además tenemos un 7% de pacientes con periodontitis avanzada, lo cual coincide con encuestas a nivel mundial que varía la cifra entre el 5 y 15%. Dentro de los pacientes con periodontitis, que es una cifra muy elevada, destaca sobre todo que hay más periodontitis en varones, más periodontitis en población con menos ingresos económicos, más periodontitis en población con menos cualificación profesional, más periodontitis, por supuesto, en fumadores, más periodontitis en consumidores de alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, es un estudio que nos permite asentar muchas cosas que sabemos o que al menos intuimos. Y luego la tercera parte importante que quería resaltar es, dado que este estudio se hace en los reconocimientos médicos, es posible obtener unos datos muy, muy importantes, que son, por un lado, los odontológicos, los bucodentales, caries y enfermedad periodontal, y, por otro lado, todos los datos derivados del reconocimiento médico. Es decir, que estamos trabajando ahora en valorar la asociación de la enfermedad periodontal con hechos tan importantes como son la tensión arterial, los niveles de colesterol, el síndrome metabólico, el tabaco, consumo de alcohol, etcétera, glucosa, y esto es un estudio único en España que nos va a permitir sacar unas conclusiones estupendas para, precisamente, al hilo de lo que comentaba el profesor Mariano Sanz, no solo de factores de riesgo de enfermedad periodontal, sino además la relación de la enfermedad periodontal con las posibles enfermedades cardiovasculares. Y por último, y no me extiendo más, hay de la encuesta realizada a los pacientes, es una encuesta sobre su percepción de la salud oral, hábitos de higiene, etcétera, pues coincide con muchas cosas que hemos visto con el profesor Llodra. Es decir, el 70% se cepilla los dientes 2 veces al día, pero el 50% de los pacientes no usa ningún sistema de limpieza interproximal, ni seda, ni cepillos interproximales. El 16% tiene fobia al dentista. El 20% de los menores de 25 años no han ido nunca al dentista, y esto es muy importante también. Y a nivel periodontal, un hecho que a mí me parece enormemente relevante es que los pacientes con periodontitis, el 44% de ellos creen que su salud bucodental es buena o muy buena. Y esto sí que es un problema, porque es un auténtico problema tanto de información, por un lado, como que la enfermedad periodontal es muy insidiosa al ser muy crónica y, por tanto, no es fácil de diagnosticar por parte del paciente. Yo creo que es la gran labor que tenemos todos. Claro. Podría ser una reducción eso de miedo al dentista, porque lo que tiene el paciente es miedo al dolor, pero el que representa ese dolor en ese instante es la figura humana de un profesional que en ese momento está trabajando, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es otro debate. ¿Detectaron ustedes que el cepillado dentario con pasta fluorada es realizado al menos 2 veces al día? Tan solo por el 70% de la población española joven. Coincide plenamente con los estudios realizados. Pero eso, ¿qué representa? ¿Por qué representa que debería subir esa cifra? Debería subir. Por supuesto.
por supuesto. ¿Y en qué posición estamos respecto a otros países? Porque a mí ya me parece, bueno, lo ha comentado el profesor Sanz, que hay una bajada importante de caries, porque se empezó con eso. Sí. ¿No? Ahora estamos con la encía, estamos viendo un tema que es de índole incluso superior respecto a la salud general, ¿no? Que ahora vamos con ello. Pero ¿esto qué representa con otros países? Otros países, yo creo que en esto estamos en un nivel bastante aproximado en lo que es cuestión de cepillado dental. No sé yo, el doctor Yodra, si tiene algún... Bueno, el promedio depende de los países, ¿no? Promedio, sí. Si nos vamos a los países nórdicos y eso, ya nos vamos a un 90%. Si nos vamos a una media europea, sería razonable hablar de un 80-82%. O sea, que nos falta un 10% de crecimiento para estar en unas cuotas de... Bien. Profesor Sanz, tenemos un proceso sistémico muy importante, que es la diabetes tipo 2, en crecimiento constante y permanente, unido a la obesidad y la hipertensión. ¿Qué se puede hacer y qué relación hay entre la enfermedad periodontal y diabetes? Bueno, hay una relación que entendemos en las dos direcciones. Es decir, un paciente con periodontitis crea una situación de inflamación sistémica, es decir, esas bacterias en la boca están causando un constante bombeo de partículas inflamatorias a la sangre, y esa inflamación sistémica lo que está haciendo es creando más necesidad de glucosa al sistema y por lo tanto agrava a un paciente que está controlado porque necesita más insulina para controlar la glucosa. Y por el contrario, un paciente que tiene diabetes tiene afectado su sistema de defensa, su sistema inmunológico. Y por lo tanto ese equilibrio que tenemos en cada boca de cada ciudadano entre las bacterias que tenemos en la boca y nuestro sistema de defensa, pues en un paciente diabético esa respuesta es disminuida y por lo tanto se sobredimensiona la capacidad patogénica de las bacterias y ocasiona más afectación periodontal. Por lo tanto es un círculo vicioso, y es un círculo vicioso donde lógicamente el problema que tenemos sanitario en nuestro país y en todos los países avanzados es que la mayor parte de la diabetes es subclínica y los pacientes se diagnostican muy tarde, y los pacientes cuando se diagnostican ya muchos de ellos tienen problemas y complicaciones importantes, y por lo tanto yo creo que ahí la labor del dentista es muy importante para tratar de discriminar o para tratar de, por un lado, tratar las afecciones periodontales y, por otro lado, poder recomendar a ese paciente que tenga una atención médica adecuada. ¿Quiere decir usted que algún paciente es mandado al endocrinólogo porque hay una periodontitis que pone en el camino de investigar más profundamente al paciente y lo mandan ustedes? ¿Es posible eso que ocurra? Yo creo que es posible, yo creo que esa es la odontología del futuro, yo creo que esa es la periodoncia del futuro, el que nosotros incorporemos en nuestra práctica algo tan sencillo como puede ser una báscula electrónica, como puede ser una cinta para medir la anchura. La cintura abdominal. La cintura abdominal, o como puede ser un sistema de detección mínima con un pulpejo en el dedo. Es decir, yo creo que hacia ahí vamos. Bueno, es que, claro, da la impresión siempre, igual que los farmacéuticos tienen una caja y están detrás de la caja, la gente se olvida de que son lo más próximo al ciudadano, porque hay una capilaridad, el 87% de las farmacias están a 500 metros de los ciudadanos en España, pero también el aislamiento del odontostomatólogo podría no ser así del conjunto de la sanidad, precisamente por lo que estamos hablando, que no es un asunto menor, lo transforma en multidisciplinar. Síntomas importantes que deben llevar a la población a analizar sus encías. ¿Cuáles son? Usted ha citado el sangrado. Clave. El sangrado es el signo precoz, sangrado. Cuando ya el problema, digamos que ya avanza y el paciente lo diagnostica porque hay movilidad de diente, porque hay desplazamiento de diente, es decir, migración dentaria, ya es un signo tardío. Por lo tanto, yo creo que el mensaje más importante para la población, para la sociedad en general, es sangrado de encías, automáticamente revisión con el dentista, con el periodoncista.
Eso es lo más importante. Evidentemente hay matizaciones, como es, por ejemplo, en el fumador. En el fumador el sangrado es un signo que está enmascarado, ¿no?, por la vasoconstricción que se produce a nivel local, de tal manera que en este tipo de pacientes, además de tener estos problemas adheridos a lo que es el consumo de tabaco, van a tener un enmascaramiento de su problema. Por lo tanto, el diagnóstico, si lo tiene que realizar el paciente, en estos pacientes será tardío. Claro. Será cuando tengan ya pues, signos o síntomas, bueno, pues supuración, por ejemplo, o lo que comentaba antes, movilidad dentaria, incluso migración, con los problemas estéticos que conlleva, ¿no?, o problemas funcionales. No quiero pasar por alto ese concepto de la movilidad dentaria, que también es algo para ustedes muy interesante, ¿no? ¿Qué hay relación ahí entre movilidad dentaria y ligamento? Pues toda. Toda, es decir, si se pierde el ligamento, la movilidad aumenta. Claro. ¿No? Y cuando aumenta la movilidad, ustedes tienen que trabajar. ¿Qué hacen? Bueno, pues dependiendo del grado de pérdida de ese ligamento y de ese hueso que soporta los dientes, pues el tratamiento puede ir de un tratamiento sencillo, que puede ser una profilaxis, una limpieza general, claro, a un tratamiento, digamos, más específico, como puede ser un legrado de las encías, un raspado de lo que son las superficies radiculares donde se encuentran las bacterias adheridas, o incluso a realizar tratamientos de las periodontitis de forma quirúrgica, claro, que en estos casos, pues evidentemente, pues es cuando ya la periodontitis pues tiene un grado de avance importante, y es a lo que no deberíamos llegar, ¿no? Claro. Es muy importante invertir en prevención, no en tratamiento. Muy bien, pues muchas gracias. Doctor Carasol, me gustaría saber qué actuaciones preventivas pondría usted en marcha en los centros de trabajo. Es decir, una mutua ha hecho el estudio, ha sido altruista. Ya sabe usted que las cosas que funcionan son egoístas y altruistas. Sí. O sea, hay que hacer algo por los demás, pero luego hay que tener un proyecto en cada compañía, un proyecto personal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál es el paso siguiente en los centros de trabajo? Yo creo que la experiencia de este trabajo, que es muy curioso, ¿no?, me parece muy interesante, porque realmente unas sociedades de prevención en lo que son los reconocimientos médicos pues no contemplan demasiado el diagnóstico bucodental específico, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído hablar de la famosa boca séptica, ¿no?, cuando hacían una exploración. Pero también es verdad, como dice el doctor Blanco, que los dentistas no usamos aparatos muy sofisticados para diagnosticar. Con una sonda periodontal y un espejo sería más que suficiente para, al menos, hacer un diagnóstico de sospecha. Entonces, yo creo que sería muy importante formar a los médicos, a las personas que hacen reconocimientos médicos, para que, mediante un procedimiento muy simple y muy poco costoso y muy corto en tiempo, que también eso es importante, al menos le pudieran orientar al paciente hacia prevención. Es decir, si tú tienes sangre en tus encías, puedes hacer algo. Y yo creo que ese es un tema enormemente importante. Está bien. Porque además, perdóneme, muchas veces las personas, el único contacto que tienen con la medicina es el reconocimiento médico anual. Claro. Porque están sanos y cuanto más jóvenes es así. Y eso es una labor preventiva. No, y el gabinete médico de las empresas permite esa autoridad moral del conocimiento de cada día, sí, a ver si te arreglas eso, ¿no? Sí. Que es un lenguaje que cuando vienen por otra cosa siempre es muy útil. Bueno, es que estamos hablando de la Fundación Española de Periodoncia de Implantes Dentales. Implantes dentales, gran tema, gran tema. He pedido, me lo han dado esta mañana, ¿no? Cuando se habla de implantes dentales, estamos hablando de aluminio, de vanadio, de nitrógeno, de carbono, de hierro, de titanio, ¿no? Estamos hablando luego de acrilatos, ¿no?, que hay que cementar. Estamos hablando de cosas bueno, que son algo que se introduce y se pone. Hay reacción. Yo no sé quién es, pero ¿de dónde venimos en este asunto de los implantes? ¿Y dónde estamos? Porque me da la impresión de que están haciendo una ciencia nueva. En el sentido de que, primero, lo que me gustaría saber, ¿qué condiciones tiene que tener un diente y una encía para poder afrontar el poner un implante? Porque me temo que si ponemos un implante cuando no está el territorio con los niveles de salud adecuados, ¿no?, entonces estamos empezando a equivocarnos. Y luego el implante puede generar reacciones de distintos tipos, que ustedes llaman periimplantitis, ¿no? Bien. ¿Podríamos centrar ese asunto conceptualmente bien? Yo creo que sí. Yo creo que
la terapéutica con implantes dentales yo creo que es el mayor avance de la odontología de los últimos 50 años, sin duda. Y es un ejemplo claro de cómo la ciencia puede implicar una mejora tremenda en el bienestar de la población. Porque hasta antes de los años 60-70, la terapéutica con implantes dentales era, podríamos decir, un pequeño desastre, porque no se había encontrado un sistema en el que los implantes se anclaran biológicamente en el hueso. Y precisamente a través de investigaciones realizadas en el ámbito universitario se demostró claramente que el titanio puro suponía una integración biológica con el hueso y era capaz de soportar las cargas masticatorias. A partir de ese conocimiento y de ese descubrimiento, por supuesto, ha habido un desarrollo industrial tremendo y un enorme éxito en la rehabilitación de la mayor parte de la población, y es muy difícil hoy en día encontrar a alguien que no tenga algún implante en su boca. Claro. Pero, lógicamente, el éxito y, sobre todo, la extensión de la situación de la boca de la población con muchos implantes, con mucho tiempo, nos ha hecho también entender que si las bacterias colonizan y pueden dañar el tejido alrededor de los dientes, de la misma manera las bacterias pueden colonizar y dañar el tejido alrededor de los implantes. Y un problema que no existía porque no lo conocíamos y porque no teníamos el suficiente número de pacientes con el número de implantes durante el suficiente tiempo para desarrollar estos problemas, pues ahora lo estamos conociendo. Pero yo no creo que sea un problema muy difícil o un problema de una gravedad especial. No, es decir, yo le digo a mis pacientes, mire usted, de la misma manera que las bacterias colonizan sus dientes, colonizan sus implantes. Las bacterias no discriminan si están en un sistema u otro, y todos tenemos bacterias en la boca y todos tenemos nuestro tejido que reacciona frente a esas bacterias. Por lo tanto, estamos aprendiendo, de la misma manera que hemos aprendido a prevenir las enfermedades de las encías, estamos aprendiendo a prevenir las infecciones alrededor de los implantes. Y yo creo que cuanto mayor énfasis pongamos en la prevención, menor incidencia de estos problemas vamos a tener. ¿Utilizan antibiótico-terapia previa a los implantes ustedes? Pues normalmente no. Es decir, las bacterias que tenemos en la boca son bacterias que a través de millones de años de evolución han aprendido a convivir con nosotros. No son bacterias que nosotros tengamos que eliminar. Forman parte de nuestro ecosistema. Por lo tanto, ese concepto de dar un antibiótico para eliminar una infección es un concepto que no es transmisible a los problemas bucales. Esas bacterias forman unas comunidades, unos agregados que llamamos biopelículas, y esas biopelículas no se disgregan con los antibióticos. Claro. Y por lo tanto, nuestra terapéutica tiene que ser más local, más enfocada en el tratamiento de esas biopelículas que en utilizar antibioterapia sistémica. Dicho esto, no quiero decir que los antibióticos no formen parte de nuestro armamentarium terapéutico, claro, pero no de una manera indiscriminada en absoluto. Bueno, pero, por ejemplo, un urólogo cuando tiene más dificultades para una infección es cuando está con el tratamiento de una prostatitis, ¿no? Sobre todo en ejecutivos jóvenes que se hacen anfractuosas, un territorio al que se llega muy tarde el antibiótico. ¿Alguien me puede contar, no sé si el profesor Blanco, usted mismo, cuando estamos hablando de una periodontitis o estamos hablando de una periimplantitis, ¿estamos hablando de algo con dificultad para que la terapéutica antibiótica llegue al sitio? Sí, sistémica sí. Evidentemente, el antibiótico sistémico tiene que llegar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a través del fluido de las encías, pues alcanzar esta biopelícula o estas bacterias. Entonces, pues muchas veces sería preferible realizar tratamientos más locales, como comentaba el profesor Sanz, ¿no? Y evidentemente, inicialmente el tratamiento debe ser mecánico, no con antibióticos. Claro. El tratamiento, digamos, estándar para lo que es una periodontitis es mecánico, para disgregar esa biopelícula que comentaban. A partir de ahí, el antibiótico puede hacer más efecto, ¿no? Porque en las biopelículas las bacterias pues, se protegen frente a determinados elementos nocivos para ellas, como puede ser el antibiótico, ¿no? Pero lo ideal sería tener antibioterapia local,
Está bien. Además, la cavidad bucal es de fácil acceso, bastante Sí, ¿no? más que la próstata. Sí, sí. No hay tantas anfractuosidades. Bueno, ya que estamos en el territorio ese masculino y femenino, me gustaría que Juan Carlos Llodrá me dijera salud de la mujer, datos que tiene diferenciados, salud de la mujer y enfermedad periodontal. Bien, realmente en los diferentes estudios nacionales el género no interviene cuando neutralizamos la variable consumo de tabaco. O sea, salvo el consumo de tabaco, las demás variables desaparecen como variables asociadas en cuanto al género. Sí, pero seguro que tenéis datos. ¿Por qué se insiste tanto en que antes de una planificación de un embarazo hay que acudir a los especialistas en prevención de salud bucodental? En este caso, porque primero las mujeres son las que se quedan embarazadas. Claro, por tanto, sí. hay que... En mi pueblo sí, en mi pueblo sí. Y realmente sí que es cierto que el embarazo es una condición fisiológica de la mujer que provoca una alteración clara en muchas partes del organismo, pero también en la encía, por supuesto que lo hace. Es decir, hay un cambio hormonal, hay un cambio de vascularización, etcétera, etcétera. Hay una colonización diferente de las bacterias y, por tanto, la mujer es más proclive a tener una inflamación gingival, lo que se conoce como gingivitis del embarazo, que en determinadas circunstancias, pues si esto progresa, puede acabar en una periodontitis. Y es más, si la mujer tiene periodontitis previa, la periodontitis se puede complicar a lo largo del embarazo. Hay otro tema que yo creo que es importante también, es decir, la relación entre la enfermedad periodontal en la mujer embarazada y la posibilidad de que tenga hijos con bajo peso al nacer o partos prematuros, que esto forma parte de la medicina periodontal, pero realmente a nivel preventivo yo creo que lo que realmente nos interesa a todos es que una mujer sepa que si va a estar embarazada o se queda embarazada tiene que acudir al dentista a una revisión que al menos debería ser trimestral, porque es un tema importante. Está bien. Bueno, hay un concepto nuevo que también utilizan los oftalmólogos y que está teniendo insiste mucho en su tratamiento, que es el ojo seco. Pero también está la xerostomía, la boca seca, ¿no? Relación entre boca seca y enfermedad periodontal. Sí, la saliva es este fluido maravilloso que nos protege de muchas cosas. Y además, hablando de futuro, es decir, yo estoy convencido que la saliva va a ser el análisis del futuro. Es decir, yo estoy convencido que el ir a hacerse un análisis de sangre para entender cuál es la salud general de los pacientes, en el futuro se va a hacer a través de un análisis de saliva. Y de hecho hay investigaciones maravillosas que así lo prueban. Y a través de estas investigaciones precisamente conocemos cómo la falta de saliva condiciona que esas bacterias que están ahí, que conviven graciosamente con nosotros, de repente se pongan a hacer daño precisamente porque sobrecrecen y precisamente porque van a causar mucho más patología. Además, en la boca lo que existe, como en otras partes del cuerpo, con estos procesos que antes ha mencionado también el vicepresidente de nuestro Consejo General, procesos de enfermedades crónicas no transmisibles, porque aunque sea una infección, sean las bacterias, no es que nosotros transmitamos bacterias, digamos, muy patológicas de unas a otras, sino que las mismas que tenemos de repente se hacen patógenas porque nuestro sistema de defensa de alguna manera baja. La saliva es la gran protectora de nuestro sistema de defensa. Por ello, sobre todo hoy en día que tenemos pacientes más mayores, con más dientes en su boca, pacientes que toman más medicaciones y estas medicaciones influyen en el flujo salival, pues lógicamente... y además la saliva influye decisivamente en el tema periodontal, pero mucho más decisivamente también en el tema de caries. Sí. Me gusta mucho lo que cuenta porque conocí hace poco una tesis doctoral sobre la lágrima y era un tomo así. Sí. Quiero decir que espero el tomo que realicen ustedes de la saliva, ¿no? En ese sentido. Pero ¿cuál es el germen más frecuente en la boca? Es que hay millones de gérmenes en la boca. ¿No hay ninguno más frecuente? No. Hombre, los más frecuentes son aquellos asociados a la boca sana, porque hay muchas más personas sanas que enfermas.
y los asociados a la boca sana son fundamentalmente estos estreptococos que conocemos también porque en algunas ocasiones que ganan acceso a, por ejemplo, pues válvulas cardíacas, pueden producir incluso problemas de endocarditis y problemas importantes. Incluso las bacterias más asociadas a la salud en determinadas condiciones pueden producir problemas. Quiero que sepan todos ustedes que todo lo que estamos hablando aquí ya ha sido publicado en esta revista, Consultas Sencillas, que es la publicación de todo lo que estamos hablando está aquí publicado en alguno de sus capítulos, en alguno de sus rincones. Hay que buscarlo, son cosas muy simples y a veces nos las ponen encima de la mesa y prestamos poca atención por su simplicidad, pero tienen la profundidad de la investigación. Si usted tuviera la responsabilidad, solo unas horitas, del Ministerio de Sanidad, fuera suyo, que ya más cosas no se pueden hacer. O sea, usted lo haría bien seguro, con unas horitas no podría estropearlo demasiado. ¿Por dónde empezaría la campaña de prevención en enfermedad periodontal? ¿Qué haría? Bien. Dígame el decreto que pondríamos en marcha enseguida. Bien. Si usted me nombra ministro de Sanidad ahora mismo, me haría una faena tremenda. No se lo desearía a nadie y el gerente me imagino que tampoco estaría deseando. Ya hablando en serio, hay cosas que se pueden hacer. Sin duda, en la línea de lo que apuntaba el doctor Darasol, no puede ser, no es razonable que este país seamos el último, de los últimos. Bueno, por detrás viene Rumanía, Bulgaria y uno más que no recuerdo, de los que menos vamos al dentista al menos una vez al año. Para hacerse una idea, 44% de los españoles fueron al dentista una vez al año en el año 2010, frente a una media europea del 58%. Claro, por encima de la media había como 10 o 12 países, llegando a Holanda o a Noruega o Suecia, con un 89%. O sea, eso no es normal. Lo de menos ya, fíjese, es la enfermedad periodontal. No olvidemos que hay una patología muy seria, es el cáncer oral, donde la gente tampoco, como no va, tampoco se puede detectar a tiempo. Y eso sí son palabras mayores. Yo, como ministro de Sanidad, sin duda, mi primera prioridad sería buscar las fórmulas, y las hay, públicas, privadas, subvencionadas, para que toda la población tuviera una serie de obligaciones e incentivos, obligaciones a nivel laboral, por ejemplo, eso es fácil. En muchos países de Europa anualmente tienen que pasar un control médico, por ley. Y hablamos, por ejemplo, de Suiza, no hay que irse a países autoritarios y demás, países como Suiza, por ejemplo, ¿no? Y incentivos también, siempre y cuando mi ministro de Hacienda me lo permita, sería también una fórmula adecuada para que la gente fuese, como mínimo, a revisiones periódicas. Está ganando usted muchos puntos en el ámbito político, Yo le agradezco su cariño hacia mí, pero vamos a dejarlo para una época mejor. Muy bien, tenemos un caso, y es un paciente que tiene un marcapasos. Un caso que he vivido. Catéter, de repente le tienen que ingresar, fiebres, escalofríos, tal. Se pusieron a buscar el germen por todos los sitios, no encontraban el germen por ninguna parte. Que si cambiamos el marcapasos, que no, hay que poner una cobertura antibiótica, pero ¿qué antibiótico es? Bueno, unas complicaciones impresionantes. Y claro, un drama, porque era un paciente que había sufrido un infarto, que ya llevaba stents y tal. Entonces, cuando yo leo la relación entre problemas cardiovasculares y enfermedad periodontal, es que pasó por allí el típico residente, dice, a ver si tendrá alguna infección en la boca. Y la tenía. Y se solucionó gracias a un odontostomatólogo el problema. Lógicamente. Sí. Entonces, eso es muy frecuente, ¿lo ven ustedes? La relación entre problemas... Bueno, he visto una entrevista del doctor Vicente Bartomeu, presidente de los cardiólogos, la revista, y bueno, y se habla de esa relación. Pero es poco conocida esa relación. Sí, evidentemente es poco conocida, pero gracias a Dios la suerte es que no es muy prevalente, no es muy frecuente. Yeah. Y yo creo que, siguiendo el hilo del profesor Yodra, yo creo que hay un aspecto que es fundamental,
que es la educación. Es decir, nosotros como sanitarios, como Fundación de SEPA, como epidemiólogos, yo creo que el aspecto más importante está en educar a la población. Y la educación en la población, pues lógicamente uno aprende cuando tiene capacidad de aprendizaje, que es cuando está en edad escolar. Y yo creo que el mensaje tiene que ir hacia esas edades. Mensajes sencillos, mensajes que sean concluyentes a la vez y que permitan evitar este problema de este médico de urgencias que no fue capaz de ver que había un problema infeccioso en el organismo de un paciente, a pesar de ser médico y ser de urgencias. Claro. Evidentemente, el cuerpo humano es entero. No hay que dividirlo por partes, aunque nos especialicemos, evidentemente tenemos que tener algo en consideración relevante, y es que somos personas y como tal debemos tratarnos unos a otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la educación es algo clave. Bueno, estamos hablando de encías. En realidad, todo el tiempo estamos intentando hablar de encías, ¿no? Pero hay inflamaciones en las encías superficiales y profundas. Y unas tienen un nombre y otras tienen otro. El de la profunda lo hemos dicho mucho, ¿no? ¿Qué relación hay entre las dos, superficial y profunda, o sea, entre la gingivitis y la periodontitis? ¿Qué relación hay? ¿Y cómo podemos actuar de forma inmediata en cada caso? Y la tercera pregunta sería, ¿qué podemos hacer cada día sin el dentista, sin el odontostomatólogo? ¿Qué podemos hacer para que no ocurra ni la superficial y no lleguemos a la profunda? Pues es sencillo y complejo a la vez, porque si miramos los datos epidemiológicos vemos que la gingivitis, la superficial, afecta a muchas personas. En algún punto de su boca probablemente todos los que estemos aquí tengamos algún punto la encía inflamada. Menos el ministro. Menos el ministro. Mientras que la periodontitis, hemos visto, afecta en los adultos, en la población laboral de Madrid, más o menos a 1 de cada 3, 1 de cada 4 personas. ¿Qué es lo que hace que una cosa sea muy prevalente y otra mucho menos prevalente? Pues precisamente lo que hace es que nuestro sistema de defensa, que viene condicionado, por un lado, por nuestro código genético, lógicamente, y por otro lado, por esos hábitos como el tabaco y como la higiene, pues condiciona cómo nosotros nos defendemos frente a las bacterias. Hay una reacción inflamatoria superficial que se va a dar siempre que se acumulan bacterias. Es decir, cuando uno tiene mala higiene, siempre se va a producir gingivitis. Pero una persona con mala higiene y que tenga una enorme capacidad de defensa local no desarrolla periodontitis. Por eso también sabemos que una persona no va a desarrollar periodontitis si antes no ha tenido una gingivitis. Y la clave de la prevención precisamente es el tratamiento de la gingivitis, porque ese sangrado de encías sin que haya ninguna destrucción de los tejidos es tremendamente sencillo. Se realiza mediante higiene bucal, la utilización de las medidas colutorios, cepillos, medios interdentales que uno hace en casa y con algo tan sencillo como ir 1 o 2 veces al año al dentista para que le hagan lo que llamamos una profilaxis profesional, que es el tratamiento de la gingivitis. Por lo tanto, el tratamiento de la gingivitis es la mejor prevención secundaria de la periodontitis, sin ningún lugar a dudas. Está bien. Bueno, han salido todos los signos de alerta, el sangrado, la movilidad dentaria, pero hay uno que no ha salido, que es el mal aliento. Mal aliento, que bueno, a veces uno se pone a investigar el mal aliento y puede tener raíces respiratorias y pulmonares, digestivas, pero mal aliento y enfermedad periodontal. ¿Quién de ustedes me lo...? Bueno, yo creo que el mal aliento, halitosis, realmente siempre ha tenido muy mala fama, primero por lo que es y en segundo lugar porque muchas personas, y esto creo que estoy de acuerdo con el doctor Blanco, también es una falta de información. La gente se cree que el mal aliento procede del estómago, de las vías respiratorias, y en casos concretos es así, pero en la mayoría de las ocasiones hay que buscarlo donde hay que buscarlo, que es a nivel local. Entonces, la consecuencia de acumular placa, de no tener una higiene correcta, de tener poca saliva, por ejemplo,
lo que facilita es que haya una colonización de bacterias que, por su propio metabolismo, producen unos compuestos que son sulfurados generalmente, que son los que causan esa litosis o mal tiempo. Volvemos a lo de siempre, prevención, tratamiento temprano, y con eso puedes mejorar muchísimo ese signo que es además muy desagradable a nivel social. Claro, claro. Y que es un signo de alarma también. Está bien. Me queda un asunto. Osteoporosis, claro que hay unos huesos que tienen más y otros que tienen menos, ¿no? Pero osteoporosis es un proceso muy de nuestro tiempo, ¿no? También sobre todo en el ámbito femenino, en salud de la mujer. Pero ¿qué dificultades les crean a ustedes la osteoporosis para poner implantes, ¿no? O sea, para el trabajo de la implantología? Aquí yo diría tres aspectos. Uno, la osteoporosis en los huesos largos no tiene por qué traducirse en una disminución del mineral de hueso en la mandíbula o en los maxilares. Dos, hemos visto que la osteoporosis no influye en la incidencia de periodontitis, pero sí que influye en la severidad. Es decir, un paciente que tiene periodontitis, el hueso se destruye más rápidamente. Y por último, cuando el paciente pierde los dientes, que es cuando necesitamos reemplazarlo con implantes, nosotros no medimos la mineralización del hueso dependiendo que el paciente tenga o no osteoporosis, sino que lo medimos directamente en los maxilares. Y nosotros clasificamos la calidad del hueso maxilar y dependiendo de esa calidad, pues imponemos una serie de estrategias, digamos, quirúrgicas o de implantación un poquito diferentes. ¿Y con qué lo miden? ¿Hacen densitometría? Lo medimos fundamentalmente en las radiografías. Lo medimos como normalmente hoy a día hacemos radiografías tridimensionales, que podemos medir tanto la altura, la anchura y el grosor del hueso. Midiendo el grosor del hueso se puede medir el grado de mineralización del hueso. Está bien. Bueno, a mí me gustaría ahora que fuéramos cada uno desde su área, que nos hiciera unas conclusiones desde su posición en su trabajo diario, ¿no? Empezaríamos por el profesor Juan Blanco. Bueno, pues yo creo que el mensaje para la sociedad tiene que ser claro. Sangrado en la boca es algo patológico. Diagnóstico precoz, tratamientos poco cruentos, lo que va a significar un ahorro a nivel de instituciones y a nivel de pacientes, no perder dientes, instrucciones en higiene oral y lo que decía antes, educación que va a llevar a prevención, poca inversión en tratamiento, que yo creo que eso es muy importante y donde hay que invertir es en la prevención, no en los tratamientos, porque cuando hay que invertir en tratamientos ya es tarde. Y bueno, y estos son los mensajes, ¿no?, para la población. Yo creo que educación y prevención es la clave. Miguel Carasol, hay una cuestión que es que además de la conclusión suya de esta presentación, de esta radiografía, de esta presentación de la Fundación, me gustaría que insistiera en qué aportaciones cree usted que puedan hacerse desde la Fundación en este sentido, ¿no? Yo creo que son muy importantes, es decir, la Fundación tiene muchos fines, uno de ellos es la promoción de la investigación, que yo creo que en este caso es lo que estamos haciendo. Otro fin muy importante es la educación, que va completamente al hilo de lo que ha dicho el profesor Blanco, es decir, intentar acceder a todas las entidades que tienen una posición de opinión para llegar al mayor número posible de personas. Y esto es fundamental a nivel de prevención, al menos en enfermedades periodontales, que es de lo que estamos tratando en nuestra fundación. Y yo creo que la formación, por supuesto, es muy importante también. Es decir, no solo educar a quienes no tienen que sufrir la enfermedad, sino formar a quienes tienen la responsabilidad de prevenir y tratar en las fases iniciales de la enfermedad, que de eso se trata. Está bien, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos Llodrá, le libero de la responsabilidad ministerial y ahora como epidemiólogo usted tiene una gran fotografía siempre en su cerebro de lo que hay. ¿Qué haría, qué recomendaría a la propia sociedad, a la SEPA, qué recomendaría y a todos los que estamos aquí como mecanismos importantes a tener en cuenta de cara al futuro? Bien, mire, permítame solo medio minuto para decir lo que mejor hemos aprendido de esa radiografía de 17 años es que estamos asistiendo a un fenómeno generacional.
Y eso es bueno, eso nos da ánimos. Los jóvenes de ahora están mucho mejor que la generación de nuestros padres. Eso es en el aspecto positivo de la balanza. Pero nos queda mucho por recorrer. Ya hemos aumentado la baja asistencia odontológica en general, bajo nivel educativo de la población general, y por ahí es por donde más debemos de trabajar. Yo me sumo absolutamente a las recomendaciones del profesor Blanco y de Miquel Tarrasol en la línea de reforzar mensajes muy claros, muy económicos, de invertir en prevención, de hacerlo en las edades infantiles para ir impregnando a las poblaciones futuras de la importancia de la salud oral, y por supuesto para hacerlo debemos de trabajar de manera sinérgica las sociedades científicas, el Consejo General, las administraciones públicas y por supuesto la industria. Muy bien, pues muchas gracias. Profesor Mariano Sanz, ¿cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado aquí hoy? Bueno, mi conclusión también importante, porque yo creo que es un agente que no se le ha olvidado al profesor Llodra, aunque no lo ha mencionado, que es la universidad. Es decir, un vector fundamental en la educación son los profesionales, son los futuros profesionales que tienen que interaccionar con la población para educarla, para formarla y también para crear ese vínculo cada vez mayor entre lo que es la salud bucal y la salud general. Por lo tanto, aquellos que tenemos responsabilidades en la formación de los futuros profesionales, ya sea a nivel odontólogo, a nivel higienista, pues tenemos que potenciar la creación de conocimiento, la introducción a la investigación y potenciar el conocimiento médico y la importancia de la promoción de salud y la prevención, más que el crear profesionales que se dediquen a reparar la enfermedad. La reparación de la enfermedad es importante, lógicamente, y además en una interacción que hoy en día vivimos a diario entre lo que es salud y bienestar. Y por ello, antes hemos hablado de la importancia que tienen los implantes dentales en restaurar ese bienestar y esa salud en cuanto a potenciar la función de nuestra boca. Yo creo que la colaboración de todas estas entidades es importante y yo creo que la salud de la Universidad Española en este aspecto debe ser importante si queremos que la salud de la población sea la que necesitamos y la que buscamos. Está bien. Por cierto, que se me ha olvidado, ¿cada cuánto tiempo tenemos que cambiar el cepillo de dientes? Cuando se estropea. Cuando se estropea. Esos son los audis. Bueno, pero ¿cómo sabemos si está...? No, estoy hablando muy en serio, ¿eh? Sí, cada 3 meses. Cada 3 meses. Aunque si está estropeado también. Si me permite, nosotros en SEPA establecimos una regla que es muy sencilla, y además quiero decirla porque es muy sencilla, que es la regla del 2. Hay que ir 2 veces al año al dentista, cepillarse al menos 2 veces al día, y luego hay que cambiar el cepillo cada 6 meses 2 veces. Me gusta porque no se imagina usted lo claro, conciso y concreto. Esos son los mensajes a los que nos referimos. Claro, este es el mensaje tipo de mensajes. con el que nos quedamos. Porque iba a preguntar precisamente cada cuánto hay que ir al dentista y es cada 6 meses, ¿no? Evidentemente. Entonces, al menos. Está bien. Bueno, ustedes han visto que es muy fácil con los expertos poder transmitir el conocimiento, ¿no? Se ha insistido mucho en la prevención, pero claro, los eventos son fundamentales, ¿no? Los eventos de todo tipo. Madrid es un gran centro de gravedad en ese sentido, en todos los sentidos. Me gustaría que tuviéramos la posibilidad de ver unas imágenes sobre los futuros acontecimientos que se van a producir en este ámbito en Madrid. Así que damos paso al próximo congreso, el 46 de la SEPA Madrid 2012, que lo vean ustedes en esta información audiovisual.
Bueno, pues se ha hablado aquí de muchas cuestiones. Yo les agradezco mucho a los ponentes porque nos han ilustrado profundamente, al profesor Blanco, a Carasol, al profesor Mariano Sanz y a Juan Carlos Llodrá. Pero también quiero decirles a todos ustedes que en mi formación como médico inclinado a la comunicación, porque yo no soy periodista ni quiero serlo, aunque respeto mucho profundamente esa profesión, quiero ser médico y dedicarme específicamente a esto. Hubo un momento de la historia en el que me interesé mucho por la odontostomatología. El que me introdujo en ese ámbito fue el Colegio de Odontólogos de Madrid, que en ese momento era presidente el profesor Antonio Bascones, que por cierto es una persona que es muy intensa, es una persona que profundiza mucho en las cosas, muy insistente y que matiza mucho las cosas. Y es muy bueno para la didáctica de los que no teníamos ningún conocimiento en ese ámbito. Y aprendí que en la formación para los odontólogos es fundamental, es decir, su aislamiento profesional en cada uno de sus gabinetes le lleva a buscar el conocimiento donde esté, porque siempre no es lo que sabes, sino lo que piensas que puedes tener que saber y no conoces. Y los colegios profesionales de odontostomatólogos creo que tenían en su origen una gran función que se ha ido imbrincando con la presencia de autoridades científicas internacionales y además con la universidad. Por eso me gustaría mucho, no le conozco personalmente, que el presidente del ilustre colegio de la primera región de odontólogos y estomatólogos, el doctor Ramón Soto Yarritu Quintana, nos dirigiera unas palabras. Muy buenos días, querida presidenta, querido vicepresidente, estimado gerente y maravilloso grupo de expertos que nos habéis hecho pasar este ameno y agradable rato en el que todos sin ninguna duda hemos aprendido. Queridos amigos, señores y señoras, es para mí un honor como presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región presentarles la 46ª reunión anual de SEPA y la segunda reunión anual de higiene bucodental que se celebrará los días 15, 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Madrid. Tiene un programa científico envidiable que convierte en una cita de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la odontología. Creemos, desde el ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, que las instituciones como esta, la colegial, y las sociedades científicas debemos ir de la mano para potenciar la formación continuada de nuestros colegiados. Un ejemplo de dicha colaboración será la celebración del primer Congreso Multidisciplinar que organiza el COEM en febrero de 2013, coincidiendo con Santa Polonia, sobre actualización en odontología, que irá dirigido también a todos los dentistas de España y en las que como objetivo prioritario estará el fomentar el asociacionismo con sociedades científicas, las cuales serán invitadas a dicho congreso. No puedo por más que felicitar al comité organizador de la reunión anual de SEPA por el brillante plantel de conferenciantes y el interesantísimo programa científico presentado. Será para el COEM un honor colaborar y potenciar la difusión de este evento científico entre nuestros colegiados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto Yarritu. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Betina Alonso, que es presidente de la 46ª edición de SEPA Madrid 2012. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Como ya les ha invitado el presidente del colegio, que ha sido un honor, yo lo voy a hacer de forma personal y voy a razonar los motivos que creo que son importantes para que asistan ustedes a mi reunión. Este año, continuando con la línea de excelencia y rigor científico, como han podido ver en el vídeo, nuestro leitmotiv es la innovación. Un objetivo para que esta reunión tenga éxito es que realmente consigamos actualizar los conocimientos. Pero yo creo que a lo largo de esta mañana hemos visto todos que lo más importante es que esto se traduzca en una mejor atención a nuestros pacientes. Hoy hemos visto lo que es la radiografía de la salud bucodental y periodontal
y han hecho un adelanto sobre la periodontitis que yo les pido que ya no cuenten más porque esperamos tener todos los datos y que los presenten en la reunión de Madrid. SEPA lleva tiempo esforzándose en formar parte de la salud de los pacientes, pero entendida de una forma global, no solamente el pequeño territorio periodontal. Por eso, en nuestra reunión vamos a prestar interés en lo que son las repercusiones sistémicas. El doctor Sanz hablaba de esas diabetes no diagnosticadas. Entonces, la doctora Evanti Alala nos va a hablar de cómo podemos detectar diabetes en nuestros gabinetes clínicos. Con lo cual, vamos a hacer un gran cambio. Vamos a pasar de lo que es una responsabilidad en la cavidad oral a empezar a tener una involucración en las situaciones sistémicas de nuestros pacientes. Y también tendremos otros temas bastante importantes, bastante actuales y relevantes. Yo invito al doctor Beltrán, si quiere, que va a haber innovación en los implantes, va a conocer todos los materiales, pero también en las enfermedades perimplantarias. Vamos a ver la ingeniería tisular aplicada a la regeneración ósea, a la cirugía mucogingival. Vamos a ver avances en el diagnóstico y en la terapia periodontal. Si estoy orgullosa y me parecen interesantísimos los temas, mucho más son los conferenciantes que van a estar con nosotros. Conferenciantes con ese plantel internacional y nacional de primer orden, pero conferenciantes como el doctor Linde, que yo creo que es un referente para todos nosotros en el mundo periodontal, la doctora Ros Hansacker, Ian Chappell, Panos Papapanou, Massimo De Santi, Sofía Aroca. Yo creo que son unos top 10, pero me gustaría tener una pequeña licencia porque tengo la suerte de tener aquí, aparte de ese plantel nacional, que han sido mis maestros, y yo quiero darles las gracias por estar conmigo, por estar arropándome, por estar ayudándome en la reunión. Y quería darles las gracias personalmente al doctor Sanz, al doctor Blanco, al doctor Miguel Carasol y al doctor Yodra. Yo creo que con todo esto tenemos que salir todos corriendo a apuntarnos, porque ya nos han entrado las ganas. Yo solamente siempre termino diciendo que os voy a asegurar que vamos a disfrutar cada minuto aprendiendo, compartiendo e innovando. Muchas gracias y lo que espero es veros a todos en Madrid. Gracias. Gracias, doctor Alonso. Que sepa que siempre lo mejor de un congreso es el día que se acaba, sobre todo para las entusiastas como usted. Que no se nos olvide, dice, que no se nos olvide el apuntarnos. Bueno, la otra parte, la higiene bucodental del congreso, también tiene otro presidente, ¿no?, de la segunda edición. Es el doctor Lorenzo de Arriba, que nos va a dirigir unas palabras. Bueno, pues muy buenos días a todos. Formar parte y representar de alguna manera al equipo de trabajo que está detrás de la organización de esta segunda reunión SEPA de higiene bucodental fue en su día un gran reto. Hoy les puedo asegurar que es realmente un gran honor. El hecho de que esta reunión tenga lugar en Madrid supone contar con la ventaja de disponer de una ciudad ideal para la organización de este tipo de eventos, por sus características, su situación, sus infraestructuras, sus posibilidades de ocio la hacen realmente única. Pero es que además organizar una reunión de esta envergadura bajo el amparo de una sociedad científica como es SEPA, con un referente, digamos, fundamental en temas de salud bucal, constituye una garantía de calidad y seriedad en cuanto a la elaboración de su programa científico. Supone poder contar además con la presencia de ponentes de gran prestigio, tanto a nivel nacional, como hemos podido comprobar hoy, como internacional, que nos van a dar a conocer los avances e innovaciones en el campo de la periodoncia. El programa de la reunión se ha elaborado desde un enfoque eminentemente práctico, prestando atención a los problemas periodontales, pero sin olvidar otras disciplinas. Además de abordar los avances en la etiopatogenia, el diagnóstico o presentar los nuevos enfoques en el tratamiento de las enfermedades periodontales, se han organizado diferentes simposios sobre enfermedades perimplantarias, papel del higienista dental en la cirugía periodontal o el manejo de los pacientes especiales en el consultorio dental. También se ha planificado un curso para auxiliares dentales,
así como distintas actividades y talleres que tratarán de aportar una formación esencial sobre aspectos de interés en la práctica clínica diaria. Con ello, desde SEPA se pretende contribuir a mejorar la formación de los profesionales y, en definitiva, y a la vista de los resultados que nos han presentado hoy, a mejorar o a tratar de mejorar la asistencia y la salud bucal y general de nuestra población. Por último, quiero transmitir la ilusión y las ganas de trabajar de todo el equipo, tanto el comité científico como el organizador. Esperamos que algo fundamental, como es vuestro apoyo, vuestra presencia, estoy hablando a políticos, a medios de comunicación, a profesionales, esperar que vuestra presencia, como digo, haga aún más grande esta próxima reunión SEPA de higiene bucodental. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, quería dar las gracias. Ha sido para mí un honor estar aquí con ustedes, distinguida presidenta Nuria Vallcorba. Ya nos hemos conocido trabajando de cara a los ciudadanos en los medios de comunicación. Así que muchas gracias por permitirme estar y compartir con ustedes el conocimiento que atesoran en su trabajo diario. También quería decirle a todos ustedes y a los miembros de la SEPA que es fundamental el concepto básico ese que nos preguntan hoy en día, en el que todos estamos convulsos con lo que pasará mañana, es el concepto de felicidad, ¿no? Que, bueno, cuando se dice con simplicidad, dice, bueno, el acuerdo ético con uno mismo y la tolerancia con los demás. Eso nos hace falta a todos para ser felices. Pero ya lo he manifestado antes, creo que hay algo muy importante en todos nosotros, y es el concepto que dijo Seiley, el inventor del concepto, el que desarrolló el concepto del estrés, Hans Seiley, el austriaco, que le preguntaron qué era necesario para ser feliz y no tener estrés, ¿no? Por cierto, otra de las causas de problemas periodontales. Y dijo el equilibrio entre el egoísmo y el altruismo, que lo he manifestado antes ante una pregunta del doctor Carasol. Así que ustedes tienen un gran proyecto de equipo, un gran proyecto en la SEPA, y también el altruismo de dejar sus consultas y su trabajo para venir a hacerlo aquí, porque les tirarán de las orejas cuando lleguen a sus despachos, porque hay multitud de personas que no han podido atender. Así que enhorabuena por seguir ese camino de felicidad entre el egoísmo y el altruismo, y espero poderles apoyar en todo lo que necesiten siempre. Y a todos ustedes indicarles algo muy sencillo, y es que tenía por aquí un dato que yo creo que es muy fácil, que es www.cuidatusencías.es. Y el que no sepa lo que tiene que hacer, que acuda a SEPA. Muchas gracias y hasta pronto.